101.5 FM. Más Radio La Paz. La voz de la verdad. ¿Qué tal? Muy buenos días, le damos la bienvenida a este espacio de buenas noticias aquí a través de la señal de Más Radio, aquí por la sintonía de la 101.5 de FM. Y bueno, pues el día de hoy me acompaña el pastor Héctor Correa, mi nombre es Alan Lubed y le damos la bienvenida en esta mañana. Bienvenido, pastor Héctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, Alan. Una felicitación por este ministerio, por esta estación que está abierta. Doy gracias a Dios porque sin duda alguna es una gran bendición el compartir a través de la radio que tiene mucho alcance, pues esta bendición. Gracias a Dios
por eso estamos contentos por estar aquí. Gracias, pues bienvenido. Pues el día de hoy en este espacio de buenas noticias que realmente pues tiene que ver con el significado de evangelio, que son las buenas noticias, y precisamente queremos traer una reflexión bíblica el día de hoy, como lo hacemos todos los domingos aquí en punto de las 10 de la mañana, y hoy quiero citar un pasaje que es Mateo capítulo 4, donde el Señor Jesús es llevado al desierto y tiene un ayuno de 40 días y 40 noches, y después de esto dice que viene el tentador en el versículo 3, y dice: vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces en piedra. Si analizamos esta parte, pastor, el diablo llega y le hace una oferta, ¿no? Y también viene a decirle: si tú eres realmente, ¿no?, el Hijo de Dios, tienes hambre, has estado por 40 días ayunando, 40 noches ayunando, dígale a esa piedra que se convierta en pan, pues para que puedas comer. Y la respuesta del Señor Jesús dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale a la boca de Dios. Pero luego el diablo astutamente le dice: también escrito está, ¿no? Le regresa o le revira también con la misma palabra: escrito está también, ¿no?, que si te echas abajo de este pináculo del templo, mandará sus ángeles acerca de ti, dice, y te van a sostener en sus manos para que no tropieces en piedra. Si analizamos estas dos primeras pruebas que hace sobre la tentación, porque cuando hablamos de la tentación pareciera que el ser humano dice: híjole, ya pequé porque estoy siendo tentado. ¿Realmente el hombre peca en la tentación o no peca en la tentación? Definitivamente no. Yo creo que la tentación es el indicio de la decisión. Uh-huh. Porque una decisión es lo que permite que obedezcas o a Dios o a Satanás. Es una disyuntiva. Toda la vida está llena de esta disyuntiva. Dos proposiciones. Uh-huh. Y la propuesta de Satanás va a ser no solamente en voz audible, sino de muchas maneras. Tentaciones para desobedecer a Dios y obedecerlo a Él. Porque es muy claro, el Señor Jesucristo dijo que el camino del Señor es angosto. Uh-huh. Y el camino del mundo es abierto. Y es tan claro que no podemos decir: yo decido ir por el camino angosto, el camino de Dios, seguir al Señor, seguir a Jesucristo, obedecerlo. Y tampoco puede decir: yo decido el camino malo. Uh-huh. En realidad, el que no tome el camino angosto, el camino de Cristo, pues está en el otro camino automáticamente. No hay punto intermedio. Nadie puede decir: estoy en la encrucijada. Estoy sin decidir ni uno ni otro. Cuando dices no al Señor, por cualquier método o razón, estás diciendo sí al enemigo. Uh-huh. Ahora, la tentación viene por una oferta. El diablo hace una oferta. Cristo va a hacer otra oferta. Uh-huh. Contraria. Uno decide por Cristo, entonces está siendo obediente. Si decide por el enemigo, está siendo desobediente, ahí ya es pecado. Pero las ofertas son el momento de tomar la decisión. Y Dios nos dio libre albedrío. Por esta razón, nosotros tenemos una conciencia, un razonamiento analítico que no tienen las bestias, no tienen las plantas. Son seres vivos, pero solo el ser humano tiene el Espíritu de Dios.
y con ello nos dio razonamiento, voluntad, que es la capacidad de decisión, y nos dio también los sentimientos para controlarlos. Entonces cedemos al pecado y somos pecadores cuando decimos no a Dios o sí a Satanás, es lo mismo. Quiere decir entonces que tanto el ser humano aquí como el Señor Jesús está siendo tentado, pues al ser tentado no cae en pecado, no está en pecado. El ser humano, al recibir esa oferta, como tú lo mencionabas, de diferentes formas, diferentes maneras, puede ser en alguna situación, pensamientos, o con la misma conciencia, cuando te das cuenta que puedes no hacer mal uso de tus decisiones, entonces decides, como cuando te ofertan, ¿no?, al 2x1 o algo, y tú, caray, espérate, esto me conviene, ¿no?, porque me van a dar más por menos, por así decirlo, ¿no? Entonces pareciera que la tentación fuera la oferta del 2x1, ¿no? Entonces, aquí, en la misión a la cual el Señor Jesús vino a esta tierra, que era venir y dar libertad, dar salvación, dice ahí en Lucas 4. Cuando él estaba leyendo en el templo, esta profecía se está cumpliendo aquí el día de hoy, ¿no? Darle esa libertad al cautivo, ¿no? El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para dar libertad, vista a los ciegos. Así es. Entonces ahí está el Señor con diciendo aquí se ha cumplido hoy esta profecía. Se identificó como el Mesías. Así es, tal cual. Ahora el Señor Jesús venía a eso, y el diablo también lo sabía. Por eso hace este tipo de tentación, es decir, la oferta la hace según a tu misión. Hablando, sabía que Jesús venía a eso, le voy a hacer una oferta acorde a. Entonces, de la misma manera, lo comentabas hace un momento, Satanás sabe perfectamente quiénes somos nosotros y dice, yo sé qué le puedo ofertar a él, sé qué le puedo ofertar a ella, ¿no? Satanás nos conoce. Así es. Y sabe de qué pie cojeamos cada uno de nosotros. Y él pone ofertas, tentaciones en relación a eso mismo. Claro. Ahora aquí el Señor Jesús le dice, eres hijo de Dios, dile, tienes el poder para hacerlo, convierte esta piedra en pan y come, ¿no? Pero él tenía un propósito, que el Señor Jesús rompiera el ayuno, ¿no? Claro. Ese era el propósito desobedecer a Dios. Desobedecer a Dios. Ahora, el Señor Jesús responde y dice, escrito está que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo, pues al verse vencido, ¿no?, en esa tentación, dice, bueno, escrito está, yo también me la sé, ¿no? Bueno, también escrito está, ¿no? Lo llevó al pináculo del templo, a lo más alto, y le dice, aviéntate al vacío, porque escrito está que mandará a sus ángeles para que tú no sufras algún daño, ¿no? Salmo 91 se lo refirió. Así es. Entonces Jesús le contesta en el versículo 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Con esta respuesta tan contundente, vuelve a desarmar a Satanás con esta tentación, y de alguna manera le está diciendo, no puedes tentarme a mí porque yo soy Dios. O sea, no te está permitido hacerlo. Sin embargo, él continúa para llevarlo a un monte muy alto, dice el versículo 8, dice, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, algo que es fascinante para el ser humano, ¿no? Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó y dice que vinieron ángeles y le servían. ¿Por qué? Bueno, si hacemos un estudio de la tentación del diablo hacia el Señor Jesucristo, cómo lo va midiendo poco a poquito, ¿no? Según su necesidad, ¿no? Lo va midiendo hasta que llega al punto máximo, ¿no? De que todo el mundo te adore, que seas, mira, toda la gloria de los reinos van a ser para ti, solamente adórame, póstrate y adórame y sírveme. Y yo quisiera que nos basemos en estas dos palabras, que es la adoración
y el servir. Obviamente hace mención al póstrate por el reconocimiento de que yo soy mayor que tú, ¿no? Ahora, eso le gusta al ser humano, ¿no? Ser mayor que el otro, ser mayor que el otro y tener quien me sirva, quien me haga, quien todo. Es algo, y podemos decirlo, hasta natural para nosotros. Pero, ¿por qué es tan importante la adoración y el servicio? ¿Por qué Satanás reclamaba y reclama aún todavía al ser humano la adoración y el servicio? La adoración significa postrarse ante alguien, someterse, estar diciéndole, tú eres mi autoridad. Uh-huh. Y a ti te doy honra, gloria, te glorifico, te exalto. Entonces Satanás reclama esa adoración, quiere que la gente le obedezca a él. Y hay mucha gente que le está obedeciendo a él, que está postrado ante él, muchos sin darse cuenta. Uh-huh. Unos abiertamente le siguen y otros creen que están sirviendo a Dios por medio de la idolatría, por ejemplo. Creen que están adorando a Dios, están adorando a Satanás. O sea, la Biblia infiere que detrás de cada ídolo de materia impreso, esculpido, etcétera, está Satanás. No puede haber entonces adoración a Dios, uh-huh, si no es directamente en espíritu y en verdad, como lo dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 4, versos 23-24. Dios es espíritu y en espíritu y en verdad es necesario que se le adore. Entonces hay mucho engaño de Satanás, muchos enemigos del Señor que creen que están con el Señor, están adorando a Satanás, indudablemente. No solamente con los ídolos prehispánicos antiguos. Mucha gente dice, es que ahí se refiere a los ídolos de los egipcios y a los esenios y a los aztecas. No, se refiere a los ídolos, toda creación que no tiene espíritu, que tienen manos y no pueden hacer nada, tienen oídos, no oyen, no sirven para nada. Detrás de ellos está Satanás. Sus supuestos milagros son por Satanás, indiscutiblemente, o por la misericordia de Dios, pero es adoración al enemigo. La adoración debe ser exclusivamente al único Dios verdadero, el único que se escribe con mayúscula, que en la Biblia se le llama Jehová en algunas versiones, que quiere decir yo soy el que soy. En otras se le llama Yahvé, otros le dicen Yahweh en hebreo. A él es el único que debemos adorar en espíritu y en verdad. Juan 4, 23-24. Ahora, ¿la veneración es lo mismo que la adoración? Es muy semejante. Sí, porque hay personas que dicen yo venero, sí, no adoro, ¿no? Sí, la gente dice yo venero, no adoro. Venerar es un grado, un escaloncito antes de la adoración. Entonces, es ya estar en la puerta de reconocer que es Dios con minúscula a quien estoy dándole la adoración, la veneración. Entonces, el venerar es un reconocimiento de respeto de alguien muy especial, y si se le da esto a un ídolo, se le está dando a Satanás. Si se le da directo a Satanás por medio de la brujería, por medio de la superchería que hay ahorita, hechicería y la comunicación con los muertos, que son tema de estos días, definitivamente dice la Biblia que los muertos nada saben de este mundo. Por tanto, las comidas, los banquetes y las fiestas y la música que les traen cuando ya están muertos no tiene caso, es en realidad una veneración a Satanás. Solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La adoración, hablábamos hace un momento, es postrarse y reconocer a una autoridad, que en este caso yo soy el que puedo definir quién es mi autoridad. Claro. Sí, quién es mi Señor. Decías hace un momento, hay mucha gente que le sirve a Satanás, pero sin también darse cuenta. Sin darse cuenta. Y hay gente que le sirve a Dios y se da cuenta de ello, porque si no estaría sirviendo a
Debe ser consciente de quién es el Dios que adoramos. Ajá. Ahora, dice, y a Él solamente servirás. ¿Por qué hay que servir a Dios y qué significa el servir a Dios o cómo podemos servir a Dios? Servir a Dios, básicamente el servir a Dios en el Antiguo Testamento se refiere a darle culto. Hoy en día en el Nuevo Testamento las iglesias entendemos servir a Dios es predicar la palabra, compartir el evangelio, es ayudar en la iglesia, atender en los cultos, colaborar en alguna manera en los servicios de adoración que hay en la iglesia. Pero en el Antiguo Testamento servir a Dios significa hacerle culto a Él, muy antiguamente por medio de sacrificios. O sea, lo empezaron a hacer aún antes de la ley. O sea, el Señor permitió que a Abel, y le costó la vida, le sirviera, le adorara a través del sacrificio, de lo mejor que él tenía. Es ofrenda, ¿no? No así Caín, fue lo contrario, y ahí fue el problema entre ellos dos, la envidia, etc. Abraham, Noé hicieron servicio a Dios, adoración a Dios. Tiene mucho que ver el servicio con el culto. Ahora, todo esto lo estipuló Dios en la Biblia a través de la ley y tenemos el libro de Levítico que implica todo el programa del culto. Cómo tenía que hacerse el culto ya con el tabernáculo, los altares, los sacrificios, todos los detalles están allí. Todo, la liturgia tiene que ver con el culto, con el programa del culto. Toda la liturgia está estipulada con detalles en todo el Pentateuco en realidad, pero definitivamente está el reglamento ahí en el libro de Levítico. ¿Por qué Levítico? Porque los levitas eran los encargados del culto, sacerdotes y levitas. Entonces el Levítico es para eso exactamente. En el Nuevo Testamento ya no es exactamente con sacrificios. El sacrificio somos nosotros mismos, no a través de un sacrificio físico de abrirnos el pecho y sacar el corazón. No es eso, sino estando dispuestos a morir por Cristo. Estando dispuestos a morir, Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno me quiere seguir, quiere ser mi discípulo, dice, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. No va a vivir por él mismo, sino que ya no va a luchar contra su ego y va a dejar que yo lo guíe. Y luego dice también, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Tome su cruz cada día significa estar dispuesto cada momento, cada instante, hoy, por decidir seguir a Cristo y por hacer las cosas que agraden a Dios y no simpatizar con el mundo o con el enemigo. En eso que acabas de comentar, el apóstol Pablo habla ahí en la carta a los Romanos, que no nos dejemos, capítulo 12, precisamente, que nos conformemos a este tiempo, ¿no? O a este siglo, sí. ¿No? Sino que antes bien seamos transformados y renovados por medio del entendimiento, ¿no? Para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. En estos pasajes, y habla del culto racional, dice precisamente es nuestro culto racional, que hablas tú acerca del servir, que es el dar culto. Entonces, conscientemente. Ahora, hace unas apreciaciones Pablo aquí en el capítulo 12, 1, 2, 3, que dice precisamente, no te conformes a la forma de vivir, a la forma que te conduce este mundo. La sociedad actual. Ahora, el ser humano es muy fácil de dejarse llevar, es muy fácil de dejarse manejar por lo que está. Ahora, ¿cómo puedo yo entonces hacer esa transformación? Porque de alguna forma, pastor, somos educados en casa, somos educados en la escuela, somos educados como sociedad a seguir ciertas reglas, normas, tradiciones, festividades, etcétera.
Y obviamente eso va siendo una formación en nosotros. Y el apóstol Pablo habla acerca de una transformación y una renovación. Entonces, no sé si nos puedes hablar un poquito de cómo podemos ser, cómo somos transformados y cómo nos vamos renovando para poder comprobar lo que es la voluntad de Dios. Bien, la voluntad del Señor no es fácil de obedecer. Tenemos muchas tentaciones, ofertas en la vida, a través de amistades que no conocen del Señor, a través de los medios. O sea, hay muchísimas ofertas a desviar nuestra mente y a vivir enfocados a lo que no es la voluntad de Dios. Abundan. O sea, por los medios de comunicación, por las redes sociales, ahorita no se diga. Sí. Estamos invadidos de todo esto. Las amistades también. Un desconocido nos puede influenciar, invitar a hacer algo indebido. Entonces tenemos que discernir conforme a la palabra de Dios, y para esto hay que leer la Biblia, hay que escuchar la Biblia, hay que asistir a la iglesia. Y hablo de una iglesia donde se predique la palabra, no tradiciones. Entonces, a través del conocimiento de la palabra, a través de la oración sincera buscando a Dios, podemos ir renovando nuestra mente y transformándonos en la personalidad. O sea, por supuesto, primer paso, Alan, primer paso en todo esto es hacer una decisión para entregar mi vida a Jesucristo. Si una persona nunca ha entregado su vida a Cristo, si una persona no le dice al Señor, aquí está mi vida, me arrepiento de mis pecados, gobierna mis pensamientos, sentimientos, voluntad, guíame en todo lo que hago, sé con mi familia, si no se somete a Cristo, por más que lea la Biblia, y por más que asista a la iglesia, por más que busque de alguna manera, tiene que entregar su vida a Jesucristo. Y yo creo que una persona sincera, una persona que está buscando a Dios sinceramente, Dios no la va a dejar allí, equivocado. Lo va a sacar de ahí, le va a enseñar la verdad, alguien le va a hablar de Cristo, va a tomar una decisión, y habiendo tomado su decisión, lee la Biblia y encuentra los principios básicos para obedecer la buena voluntad de Dios, que siempre va a ser agradable y perfecta. A veces la voluntad de Dios puede implicar un riesgo. Cristo mismo estuvo en riesgo muchas veces por obedecer al Dios verdadero, a su Padre Celestial. El apóstol Pablo, Pedro, fueron siervos que arriesgaron, dieron su vida, murieron en ello por obedecer la voluntad de Dios. Sin embargo, esto es agradable para el que ama a Dios. O sea, si sufro por Él, si pierdo algo por Él, si aún me muero por Él, esto me va a agradar a mí y más le va a agradar a Dios. Por eso es agradable y perfecta, cuando es su voluntad, y para ello, número 1, aceptar a Cristo. Entregarle su vida al Señor arrepentido de pecado. Número 2, leer la Biblia, asistir a la iglesia, escuchar la palabra, mensajes, escuchar en la radio, música, alabanza, en toda oportunidad, es llenarse de la palabra y tener principios básicos, que entre más te llenes de la palabra, más vas a saber cómo obedecer al Señor. Número 3, la oración. La oración, el cristiano debe de clamar diariamente: Dios, guíame este día de hoy, guíame a hacer tu voluntad, a someterme a ti y a vencer la tentación del diablo. Quiere decir que la transformación viene entonces en un proceso y obviamente comienza como decías, ¿no? Primeramente en invitar a entregarle tu vida a Jesucristo, ¿no? Es el primer paso, ¿no? El reconocerle como Él, que es Dios, reconocerle como el Hijo de Dios, y la renovación
ahí se hace una transformación y paulatinamente, y también una renovación, porque habla acerca de comprobar. Quiere decir que si tú vas a comprobar algo, la voluntad de Dios, pues va a depender de conforme le vayas tú obedeciendo, ¿no? Si te vayas sometiendo al Señor. Entonces, en esa renovación, obviamente vienes a hacer, si habla una renovación, pues ya no vas a pensar de la misma manera, ya no vas a hablar de la misma manera, porque cuando el Señor Jesús fue aprendido y estaba siendo enjuiciado amañadamente por los fariseos, a los discípulos, sobre todo Pedro por ahí, le dijeron, tú andabas con ellos, tú eras parte de ellos. No, yo no, ¿cómo no? Si hasta hablas igual, ¿no? Hace ese énfasis, dice, no, para que vean que yo no, y empezó a maldecir. Para identificarse con los de afuera, ¿no? Por temor a arriesgar su vida. Así es. Ahora, obviamente en esa transformación y esa renovación, a lo que voy es que se puede identificar que realmente ya no piensas igual, ya no hablas de la misma manera como hablabas antes, y empieza a verse, ahora sí, visiblemente de afuera se ve ese cambio, ¿no? Ahora, hoy está y bueno, creo que ha sido todo el tiempo, pero hoy lo considero que está por demás, o está demasiado el tema de la burla hacia quien no agrada al mundo, es decir, no agrada a las personas, porque al agradar a Dios te convierte en un enemigo de las propias personas, claro, que no agradan a Dios, ¿no? Entonces viene el señalamiento, la crítica, la burla, ¿no? El mofarse de las personas porque, mira, ya no dices maldiciones, mira, ya ni siquiera te avientas unas heladas como antes, y te empiezan a provocar. Son las tentaciones. Y causa un efecto en el ser humano, ya sea algunos que sí resisten esa tentación, y hay otros que dicen como lo dijo Pedro, no, para que vean que no es cierto, no, y rácatelas, me vuelvo a hacer como era antes, o como ustedes son al día de hoy. ¿Qué consejo darías a la persona que está pasando por este proceso y que dice, bueno, es que ya ni en mi casa me quieren, ¿no? O ya ni en mi trabajo me quieren, o sabes que ya mis amigos me están abandonando poco a poco porque ya no compartimos lo mismo? Muy bien, creo que es muy claro, definitivamente no compaginan la luz con las tinieblas. Definitivamente nunca van a compaginar, y cuando uno encuentra la luz de Jesucristo, porque Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Antes de conocer al Señor andábamos en tinieblas, pues algunos, como lo dijiste abiertamente, en algún vicio, codependencia, adicción, o indicios de la misma, sea alcohol, drogas, etcétera, o también el vocabulario, o también adicciones sexuales, pornografía. No solamente son sustancias, sino otro tipo de adicciones. Hay muchas adicciones en la conducta. Por tanto, necesitamos definitivamente estar plenos del Señor, porque las tentaciones van a estar a la puerta. Si saliendo de casa, es más, dentro de casa, ahorita con las redes y con todo eso están en la casa, adentro. Y desde antes, a través del pensamiento, de los recuerdos, de los resentimientos, rencores, tenemos tentaciones. Tenemos que estar preparados para rechazar todo aquello. Ya dijimos, la tentación no es pecado. El diablo puede tentar a quien quiera, pero el que le responde sí al diablo y le obedece, Cristo, gracias a Dios, no lo obedeció y es nuestro Redentor. Pero el que cede está obedeciéndolo y está cediendo su obediencia a Satanás. No a través de un acto obscuro de brujería, satanismo, sino a través de un acto de desobediencia simple en la calle, en tu propio pensamiento. Necesitamos, Alan, definitivamente renovar nuestra mente
y transformar nuestra personalidad por medio de la obediencia al Señor, someternos a Él. Creo que acabas de dar en un punto que sería bueno enfatizar, que es la gobernabilidad de los pensamientos, porque la mente es un campo de batalla bastante fuerte, ¿no? Claro. Entonces, el diablo trabaja por medio de la mente. Ajá, entonces, ¿cómo dejarnos gobernar por Dios en nuestros pensamientos? Porque puede ser una persona, es que no puedo, realmente llega y cedo, ¿no? ¿Cómo podemos vencer esa parte? Bueno, es el proceso que comentaba, depende de tu estado de crecimiento espiritual, tu nivel de espiritualidad. Una persona que acaba de aceptar a Cristo, que tiene poco tiempo, se supone que es más frágil, ¿no? Uh-huh. Y se supone que quien ya tiene tiempo de haber seguido al Señor, entonces tiene más firmeza, más resistencia, pero no hay una garantía. No hay una garantía, depende de la capacidad de cada uno de entender la voluntad del Señor y de someterse a obedecerla. Otra vez vuelvo a la comunicación, la comunión diaria con Dios a través de la Biblia, la oración y semanalmente a través de la iglesia. La fidelidad en la iglesia es muy importante. La convivencia a nivel congregacional es importante. En lo personal, como familia, son 4 niveles de oración. Personal, que es el más importante, es donde yo me derrito delante de Dios, reconozco mis debilidades, necedades, etcétera, y le pido fortaleza y me bendice. Como matrimonio, los matrimonios necesitan mucha unidad. Ahorita en este tiempo que se facilita el divorcio, se facilita el adulterio y están quitando el castigo, ya no es delito ser adúltero, ya no hay problema si lo haces. Antes se castigaba por la ley la infidelidad conyugal, ahora ya están abriéndose que ya no, como muchas otras cosas morales. Los matrimonios necesitan orar, es el segundo nivel, como pareja, pedirle al Señor diariamente: Dios, ayúdame a portarme bien con mi esposa, y la esposa pedir que se porte bien con el esposo. No tanto para evidenciar al otro, ¿no? Y decir, Dios, ahí te encargo a mi esposo, que es de lo peor, ¿no? He oído eso también. Entonces, la oración intensa entre dos, marido y mujer, es importante. El tercer nivel es la familia. Incluye a tus hijos desde pequeñitos, inclúyelos, vengan a orar. Que no se vaya nadie a dormir si no oramos, aunque sea una breve oración, y enseñar a los niños a orar desde pequeños. Si crecen y maduran, estarán teniendo una disciplina, una práctica correcta que va a ser bendición en sus vidas. El tercer nivel es el nivel congregacional. O sea, únete a la iglesia a clamar, a pedir por la situación que hay en el mundo, la inmoralidad que abunda, la violencia, inseguridad, todo eso que nos preocupa. Orar por el gobierno, inclúyelo ahí. Lo puedes hacer también en lo personal. Para cerrar este espacio, ya hablamos del por qué el reconocer, el por qué adorar, qué es el servir, qué es la veneración, que viene siendo un culto, a final de cuentas, a lo que es al Señor Jesucristo. Tú decías el Dios con mayúscula, ¿no? Mayúscula y minúscula. Y ahora el Salmo 115 hacía referencia un poquito acerca de la idolatría, de cómo el ser humano puede crear, ¿no? Puede deidades, ¿no? Para ellos, que estamos, pero infestados en todo el mundo de eso, ¿no? Vemos a los egipcios, vemos a los romanos, vemos a México inclusive. ¿Cuántas deidades no tenían, no? Los griegos. 1 o 2 para cada día del año. Sí. A veces 3. Sí. O más. Y esto se contrapone a lo que el Señor
ha determinado desde los principios de los tiempos, y lo ha seguido manifestando al día de hoy con una paciencia para el ser humano. Y luego viene la obra redentora del Señor Jesucristo, donde nos viene a rescatar de este mundo, donde nos viene a limpiar. Dice que Él viene a limpiarnos, a transformarnos, a que seamos nuevos, ¿no? De nuevo, conforme al principio el ser humano fue creado. Y también nos enseña a cómo seguirlo, a cómo poner nuestra mirada en Él, a no dejarnos conquistar por este mundo que es muy atractivo para el ser humano. La juventud. ¿No? Es muy atractivo. Y ahora tú mencionabas un tema que es el desmoronamiento de la familia, la inmoralidad. Hoy se está convirtiendo en la nueva moralidad, ¿no? Ya lo inmoral ya no está visto como algo malo, Claro. ya es algo bueno. Inclusive se tacha de los anticuados, conservadores y todo eso, a quien practica todavía algo que la Biblia dice santidad. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Para terminar esta intervención, Pastor Héctor, ¿qué es la santidad y cómo podemos alcanzarla, habiendo ya desmenuzado un poquito de lo que hemos venido hablando? Sí, la palabra santidad tiene que ver con estar apartado, ser diferente y ya no estar involucrado dentro de pues toda la vorágine de maldad. Uh-huh. O sea, el apartado, aunque no es literalmente, ¿verdad? No nos salimos de este mundo y vamos a una colonia especial. Hay sectas que han querido hacer una comunidad exclusiva para su secta. Uh-huh. Y han fracasado, han hecho el ridículo. Ahí mismo hay más inmoralidad a veces que en el mundo normal. ¿Por qué? Porque no son regenerados. Una secta es un grupo religioso que pretende ser cristiano, pero que en realidad no han aceptado a Cristo, y por tanto, si no han aceptado a Cristo, no son regenerados. Su vida es común y corriente Uh-huh. e inmoral. Son religiosos, porque la religiosidad no implica espiritualidad. Mucha gente es muy religiosa y su propia religiosidad los aparta del Dios verdadero. Pensemos en las grandes religiones de Oriente, Medio Oriente, Islam y el budismo y todo eso son muy, muy religiosos, o sea, admirables religiosos, pero están apartados de Dios. Uh-huh. Y hay mucha gente que se dice cristiana tradicionalmente y que son muy fieles a sus tradiciones, a sus costumbres en estos días de principios de noviembre, fines de octubre, fieles a sus costumbres, pero son contra Dios. Uh-huh. Por tanto, su religiosidad los aleja de Dios. La espiritualidad es buscar a Dios directamente y no a través de una religión, a través de reglas, de tradiciones, a través de prácticas que hasta van en contra de Dios. Dice el Señor Jesús: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La instrucción desde la niñez, que lo mencionabas hace un momento acerca Uh-huh. de la oración, por ejemplo, ¿no? La instrucción. Hoy vemos que estos espacios que tú mencionas, que si vivieron en días pasados, del Halloween y del Día de Muertos, visten a los niños, diciéndoles que es bueno el ser brujita, que es ser bueno, hacerse el muerto, o el vestirse de Zombie, muertito, el zombie, viviente. o ¿sabes qué? Disfrázate de un ahorcado, disfrázate de un niño accidentado, disfrázate de lo que sea. Obviamente el niño va a crecer y va a continuar con esto, porque está siendo instruido. Y algunos dicen, es muy inocente, se ven bonitos los niños de diablitos, se ven bonitos los niños de muertitos, es algo inocente para ellos, denles un dulce, ¿no? Déjenlos hacer un altar, ¿no? Pero ¿hacia dónde va a llevar esa instrucción a los niños? Definitivamente son puertas abiertas al enemigo, ¿no? Las raíces históricas de Halloween, de Día de Muertos, que en realidad es una combinación, mucha de la religiosidad tradicional de nuestro país es un sincretismo religioso, la mezcla de las
prácticas religiosas de los antiguos, hablo de los aztecas y las tribus semejantes, combinada con un cristianismo diluido que nos trajeron los españoles. No el evangelio puro, no era leche espiritual no adulterada, era leche con agua y agua sucia. Y todo esto nos lo revolvieron, dicen, este es tu, y con tu azúcar bebida, para que te sepa bueno. esta es tu religión, y si no te la tomas tú, pues te vas a ir al infierno. Entonces la gente lo está siguiendo por obligación, por fuerza. Es más, la conquista de los españoles vino con la cruz en una mano y la espada en la otra. O sea, o besas la cruz y te haces ahorita cristiano, entre comillas, cristiano tradicional, y la espada acá, porque si no te conviertes a esto, te mueres. Entonces la gente dijo sí, y a la fuerza se fue transmitiendo a través de 5 siglos esta tradición, y nos trae definitivamente un montón de paganismo. Esto no es agradable al Señor, no es santidad. Nuestro país está definitivamente atrapado en sus tradiciones sincretistas, con prácticas influenciadas por Satanás desde los prehispánicos, desde los antepasados indígenas y también con los de la conquista, porque aparentemente cristianizaron el país, la región, pero solamente lo disfrazaron. Donde había un ídolo prehispánico, ahí pusieron un ídolo hispánico. Así lo hicieron y así lo arreglaron ellos. Y la verdad es una farsa de cristianización. Por eso necesitamos evangelizar y que la gente entienda la verdad de una vida regenerada, una vida santa para la gloria de Dios. Sí. Tu mensaje final para la audiencia, Pastor Héctor. Sí, para decirles a toda la gente que puede escuchar este programa que busquen a Dios. Dios los está buscando a ellos. Dios quiere que se acerquen definitivamente a Él. Dios no rechaza a nadie absolutamente. Quien quiera buscar a Dios sinceramente y sepa que le falta mucho más de lo que cree que está haciendo, busque a alguien que le comparta la palabra, el mensaje de Jesucristo, para que lo pueda entender, entregue su vida al Señor y empiece verdaderamente una nueva vida espiritual con otro nivel. Pasan 3 cosas cuando alguien acepta a Jesucristo. Primeramente, tienes una vida nueva, un cambio radical en tu moralidad, eres diferente, se llama regeneración, nacer de nuevo. También viene una vida eterna. Tu nombre al aceptar a Cristo es inscrito en el libro de la vida de la gloria de Dios, y el día del juicio el Señor te va a llamar a ti para entrar a su gloria, porque recibiste a Jesucristo. Dice la Biblia, el que recibe a Cristo tiene vida eterna, el que le rechaza no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tercero, tienes una vida exitosa. ¿Por qué? Porque aunque no seas exactamente famoso, millonario, un artista consumado, un deportista excelente, aunque no seas un magnate millonario, tienes